Buenos, comenzamos con el tema correspondiente al bloque 3 del segundo parcial, el cual es la primera parte de la electricidad. Este tema es electrostática. Como sabemos, en nuestra vida cotidiana es muy importante dentro de la física el estudio de la electricidad, porque sin ella no podríamos sostener la vida que conocemos y que llevamos actualmente, ¿no? Todos nuestros dispositivos que nos permiten vivir cómodamente, llámese computadora, celular, eh, televisor, etcétera, etcétera, están basados en los principios de la electricidad y por eso es que es muy importante su estudio, o al menos conocer los conceptos básicos o las leyes que rigen los fenómenos que dan lugar a este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces comenzamos. ¿Qué es la electricidad? La electricidad, bueno, la palabra electricidad proviene del vocablo eh, electron, que significa ámbar. Este fue un término introducido por primera vez por Tales de Mileto, el cual vivió allá por los años 650-546 a.C., ¿no? Eh, Él realizó algunos experimentos en los cuales al frotar el ámbar con una piel de gato, observó que ésta podía atraer algunos objetos ligeros como el polvo, cabellos o paja. Y bueno, los subtemas que vamos a desarrollar en este bloque son la electrostática, la carga eléctrica, la ley de las cargas eléctricas, las formas de electrizar objetos y vamos a terminar con la muy importante ley de Coulomb, ¿no? Que se refiere a la fuerza eléctrica. Eh, Revisaremos por qué un objeto adquiere carga eléctrica y cómo se calcula la fuerza de atracción o repulsión entre esas cargas puntuales, ¿no? Más adelante vamos a ver que una carga eléctrica siempre está rodeada por un campo eléctrico. Entonces comenzamos definiendo qué es la electrostática. La electrostática, como la etimología de la palabra eh, lo sugiere, podemos definirla, podemos separarla, perdón, en dos partes, ¿no? Electros y estática. Es decir, es la rama de la electricidad que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente, donde esas cargas se encuentran en reposo. Eh, la unidad fundamental, digamos, en electricidad es la carga eléctrica, la cual es una propiedad intrínseca de la materia que es responsable de producir las interacciones electrostáticas. Es tan importante que todo lo que todo, toda la materia, como sabemos, está constituida de átomos y esos átomos tienen tanto cargas eléctricas negativas como positivas, ¿no? Cargas eléctricas llamadas electrones, cargas eléctricas positivas llamadas protones y cargas eléctricas neutras llamadas neutrones. Y como sabemos, toda la materia está compuesta de estas tres partículas que acabo de mencionar. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de la carga eléctrica? Pues bueno, aquí pongo algunas, entre las cuales la carga eléctrica es una magnitud que está cuantizada, ¿sí? Es decir, solo existen en la naturaleza cantidades finitas o cantidades muy pequeñas de esta carga, ¿no? Es negativa cuando tiene un objeto tiene carga eléctrica negativa cuando tiene más electrones que protones. Se dice que un objeto tiene carga positiva cuando tiene menos electrones que protones. Y eh, un objeto tiene carga neutra cuando tiene igual número de electrones que de protones. También las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Si la carga es, bueno, si los cuerpos tienen
o dan mucha libertad de que esas cargas circulen libremente, esos cuerpos los llamamos conductores. Y por el contrario, si oponen mucha resistencia a la circulación libre de esas cargas eléctricas, a ese tipo de cuerpos los llamamos aislantes. Ahora, como en todas las ciencias naturales, tenemos un principio de conservación de la carga eléctrica, la cual dice que la carga no se crea ni se destruye, ya que su valor permanece constante. ¿Sabe? Y eh, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, tal y como lo establece la ley de Coulomb, que la vamos a ver más adelante, depende del inverso del cuadrado de la distancia que lo separa. Más adelante voy a explicar este concepto. Ahora, ¿cuáles son las leyes que rigen las interacciones entre las cargas eléctricas? Pues son leyes muy conocidas, incluso que se dan en matemáticas, ¿no? Y esa ley dice lo siguiente, que las cargas eléctricas del mismo signo se atraen, mientras que las cargas de signos contrarios se repelen. Y esto se ilustra ahí de manera gráfica en la imagen. Muy bien, ¿en qué medimos las cargas eléctricas? En el Sistema Internacional de Unidades, nosotros tenemos la unidad de Coulomb, ¿sí? Así se llama, la unidad de Coulomb. Eh, la unidad de Coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 veces la carga del electrón. ¿Por qué se hace así? Porque la carga del electrón es muy pequeñita, ¿no? Entonces necesitamos unidades más grandes para nosotros ser capaces de hacer operaciones o mediciones con cargas eléctricas. Es decir, un coulomb equivale a 6 seguido de 18 ceros veces la carga del electrón. Es una unidad muy grande, ¿no? Y como es una unidad muy grande, es muy común introducir algunas subunidades del coulomb. Por ejemplo, un microcoulomb que equivale a 1 por 10 a la menos 3 coulombs, un microcoulomb que equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs y un nanocoulomb que equivale a 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Muy bien, entonces, ustedes están muy familiarizados con la forma de electrizar o con la forma de ver los efectos que tienen las cargas eléctricas en nuestra vida diaria, ¿no? Eh, Esos efectos los podemos ver y observar, analizar, estudiar mediante la electrización de los cuerpos. Eh, Generalmente se habla de tres formas de electrizar los cuerpos, pero existe otro que se llama, bueno, que lo voy a introducir más adelante. Eh, entonces, el primero de ellos es la electrización por frotamiento, es decir, al frotar un objeto, ese objeto pierde electrones y adquiere, por lo tanto, carga positiva, ¿no? Por ejemplo, al frotar un globo con los cabellos de una persona. Otra forma de electrizar los cuerpos es por contacto. Esta forma se origina cuando un objeto con exceso de electrones cede algunos de ellos a un objeto que se acerque a este, ¿no? Por ejemplo, ahí ven a la persona que está tocando una esfera que está cargada eléctricamente y ese exceso de carga pasa a la persona y el efecto es que los cabellos se paran, ¿no? Y finalmente, bueno, la inducción es cuando se generan eléctricamente, cuando se carga eléctricamente un cuerpo al acercarlo a otro que ya ha sido electrizado previamente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el dispositivo que se muestra en la imagen, en esta imagen, en la parte de en medio, tenemos una varilla que está cargada eléctricamente y esa carga va a pasar a un dispositivo que se llama electroscopio, ¿no? Y finalmente lo que les decía de la polarización. La polarización es
otra forma de electrizar los cuerpos. ¿Cómo se genera esta forma de electrizar los cuerpos? Pues se genera a través de la separación de las cargas eléctricas que ya están presentes en un objeto, ¿no? Es decir, eh, nosotros tenemos un objeto, como la esfera que aparece ahí en la imagen, y le acercamos otro objeto que está cargado eléctricamente o tiene un exceso de cargas, ya sea positivas o negativas. Lo que va a pasar es que las cargas, todas las cargas de un mismo signo se van para un lado del objeto, mientras que las cargas del otro signo se van para el otro lado del objeto, ¿no? Entonces, eso se llama polarización. Por otra parte, si el objeto no es puesto a tierra, se vuelve neutro, pero tendrá cantidades de carga que son iguales en ambos extremos, físicamente en ambos extremos, pero de signo contrario. Así como tenemos formas de cargar un cuerpo eléctricamente, tenemos una forma de descargarlo, ¿no? ¿Cuál es esa forma? Pues el término que se usa muy en el lenguaje coloquial es hacer tierra. ¿Qué significa? Significa que podemos descargar un cuerpo o un objeto este, poniéndolo simplemente en contacto con el suelo, ¿no? Con el suelo físico. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los electrones eh, que tiene de exceso ese objeto se van a mover hacia el suelo o también adquiere electrones del suelo, ¿no? Originando que el objeto se neutralice. Muy bien, vamos a continuar con la ley de Coulomb. ¿Quién fue Coulomb? Coulomb fue un científico francés, del cual pongo el retrato en la imagen. Este, eh, este científico estudió las leyes que rigen la atracción o la repulsión de dos cargas eléctricas puntuales que se encuentran en reposo, ¿no? ¿Cuáles fueron sus observaciones? Que a mayor distancia entre dos objetos cargados eléctricamente, menor es la fuerza de atracción o de repulsión que existe entre ellas. También observó que la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión entre dos objetos cargados aumenta de modo proporcional al producto de sus cargas. ¿Sí? La fuerza, estos estudios dan lugar a una forma en que yo pueda calcular y conocer la fuerza eléctrica, ¿no? La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de estas cargas e inversamente proporcional a al cuadrado de la distancia que separa estas dos cargas y actúa en la dirección de la recta que une esas dos cargas. Y la ecuación para calcular la fuerza eléctrica, que es llamada la ley de Coulomb, es la que muestro aquí en color azul. En esta ecuación tengo que la fuerza eléctrica es igual a una constante K por el producto de la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que separa esas dos cargas elevada al cuadrado. Esa constante K tiene un valor en el vacío que es de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Espero que les haya servido la clase asincrónica. Gracias.